el tema que se llama hoy un tema muy importante de la importancia de la cena del Señor. Amén. Para eso vamos a leer la porción que es muy conocida, que está en el libro de Primera de Corintios. Si usted me acompaña, vamos a ir a Primera de Corintios y el tema es la importancia de la cena del Señor. Le damos la bienvenida también a los que nos escuchan a través de la internet, en cualquier lugar que nos sintonicen. Sean bienvenidos este viernes. Les saludamos desde el área de la Bahía en California. Capítulo número 11 de Primera de Corintios. El apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de Corintio, una iglesia un poquito, estaba medio distraída con muchas cosas, y viene Pablo para tomar control en la iglesia de Corinto. Y dice el capítulo 11, versículo 23 al 29. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor, 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno y asimismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Voy a seguir leyendo hasta el 34, hasta el 32. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hasta ahí dejamos, amén. Pueden sentarse, hermanos, amén. Más de alguna vez hemos leído esta escritura, ¿sí o no? Amén. Entonces, le pido su atención. Si usted quiere tomar notas, es bueno tomar notas para que así podamos ver la importancia de la cena del Señor. ¿Cuántos creen que es importante la cena del Señor? Es muy importante. Es una de las dos ordenanzas que Dios ha dejado, que es una ordenanza. La primera es el bautismo en agua. Y la Santa Cena o la Cena del Señor es la segunda ordenanza, que el bautismo en agua solamente se hace una vez en el creyente, amén. Cuando la persona cree en Jesucristo, es una persona que Dios también ha dado esa ordenanza a la iglesia de que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es solamente una vez que se hace en la persona que ha confesado a Jesús como su Señor. La otra ordenanza que es muy importante es la cena del Señor. Por eso le puse el tema, la importancia de la cena del Señor. Entonces, la cena del Señor literalmente es un recordatorio de los sufrimientos de Jesús por el cristiano o por el perdido. Entonces, la iglesia, hermanos, está llamada a recordar o a tener esta, hermano, ordenanza periódicamente en la iglesia donde, hermanos, se congregan los hijos de Dios, los santos. Entonces, la cena del Señor es algo que el cristiano obtiene, hermano, como respuesta a su amor hacia el Señor, por causa de que Cristo ha perdonado sus pecados, lo ha salvado y ha traído la nueva vida o una criatura nueva para aquellos que han conocido al Señor. Ahora, ¿qué significa o qué es la descripción de la Santa Cena? Lo voy a mencionar. Es aquella ceremonia que consiste que un grupo de hijos de Dios se reúnen como nosotros para participar de los elementos que ya los conocemos, que es un pedacito de pan que representa en sí el cuerpo de Cristo, y también lo que es el jugo de la vid representa
la sangre del Señor. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos importantes de cada versículo que leímos ahorita. Entonces, la cena del Señor, lo voy a decir, no es un rito religioso. No es algo como que lo vamos a hacer como tipo religiosidad, sino que es algo, hermanos, o una simple tradición de una iglesia, sino que es un acto sagrado. Amén. Es algo sagrado, es algo que Jesús en el momento cuando él iba a ser, hermano, entregado por causa por Judas, que lo iba a traicionar, él estuvo con sus apóstoles ahí y tuvo ese momento, esa cena con ellos. Y por eso le dijo, hagan todo esto en memoria de mí. Quiere Dios que recordemos ese momento tan crucial donde el Señor, hermano, él mismo iba a ser entregado en manos de pecadores para perdonar nuestros pecados. Entonces, ha sido instituida la cena del Señor por el Señor mismo. Nadie más la puso ahí, el apóstol Pablo no, ni los hombres, sino que ha sido el Señor mismo. Entonces, ¿qué es lo que revela la cena del Señor? Revela verdades profundas de su sacrificio, una esperanza que tenemos ahora en Jesús como hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios ahora? Tenemos una esperanza y esa esperanza tiene que ser, hermano, una esperanza viva para que el día que el Señor venga, por eso estamos aquí. Por eso venimos a la iglesia de tan lejos, manejamos 20, 30, 40 minutos, porque tenemos, hermano, un compromiso no con los hombres, con el Señor. Y todos, hermanos, estamos cansados, pero sabemos que tenemos un compromiso con Dios nuestro Señor por medio, hermanos, de que ahora somos hijos de Dios y ahora somos iglesia del Señor. Entonces, nosotros necesitamos cada día esforzarnos y reconocer que la cena del Señor es algo que nos recuerda el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Creen que fue un gran sacrificio o no? Un gran sacrificio. Por eso uno dice, voy a hacer el sacrificio de ir a la iglesia. Eso no se compara con lo que el Señor hizo. El Señor lo que hizo es un sacrificio que ningún ser humano ha podido ni va a poder hacer jamás. Entonces, la cena del Señor es es un memorial vivo de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario, y eso hace que nosotros le tomemos importancia a la cena del Señor, hermano. Cuando venga ese día de la cena del Señor, usted véngase preparado, véngase, hermano, confesado con el Señor, con sus pecados que usted a lo mejor cometió, y pídale perdón, porque para eso tenemos abogado. Pídale perdón y participe de la cena del Señor. El verso número 24 dice, este es mi cuerpo, Jesús hablándole a los apóstoles, dice que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces el pan representa, el pedacito de pan que se toma en la cena del Señor, representa el cuerpo del Señor que fue molido por nosotros. Que fue triturado, hermanos, que fue, hermano, lacerado, que fue golpeado, que fue, hermano, tremendamente azotado por nosotros. ¿Por qué? Porque Él, hermano, nos amaba en gran manera, o nos ama en gran manera. ¿Creen que Jesús le ama o no? Siéntalo, agárrelo, abrácelo, crea que Jesús le ama. Entonces, hizo ese sacrificio por nosotros, y por eso dice, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. O sea, es el cuerpo, hermano, del Señor que fue lastimado para que nosotros tuviéramos vida. Entonces, ese pedacito representa algo muy importante para nosotros. En sí no es el pedazo de pan, sino es, hermano, lo que representa, el memorial que representa eso. Y cada vez que lo hacemos, lo tenemos que hacer con conciencia, con sabiduría, con libertad, para participar de la ordenanza que el Señor nos ha dado a la iglesia. La iglesia no tiene que escabullirse. Oye, Santa Cena, no voy a ir porque ando enojado con el hermano, ando enojado con la hermana, ando enojado con el fulano o con el vecino. Entonces, Santa Cena ya la anunciaron, no voy a ir. Y muchos brillan por su ausencia. Pero Dios quiere que tengamos comunión unos con otros. Amén. Dios quiere que tengamos, hermano, que nos perdonemos unos a otros y que seamos, hermano, una iglesia perdonadora, una iglesia donde haya amor y que Dios, hermano, se manifieste. Pues un día estaremos todos también en las bodas del Cordero y estaremos todos con el Señor. Entonces,
El pan, hermano, no adoramos los elementos, eso es lo que quería decir, sino que recordamos con gratitud el precio de nuestra salvación. Es un precio que fue pagado a gran precio. ¿Cuántos se recuerdan cuando hace cuántos años salió esa película que hizo Mel Gibson? ¿Se acuerdan de The Passion of the Christ? ¿Cuántos la vieron? ¿Los jóvenes también la vieron? The Passion of the Christ o La Pasión de Cristo. ¿Salió hace que unos 20 años o más? Por ahí, sí, yo vivía en el sur de California. Y me acuerdo cuando fuimos a verla, yo me acuerdo que había mucha gente, había muchos jóvenes llorando, jóvenes que salían temblando, habían jovencitos y jovencitas que estaban tocados por lo que, hermano, esa película en sí representaba, pero solamente eso era al estilo Hollywood. Pero imagínense, hermano, el dolor, hermano, el sufrimiento que Jesús realmente sufrió por nosotros, hermano. No tiene quizás a la mejor imaginación de lo que fue. Ahí le pusieron y pues ahí se ve también duro, pero imagínense, la Biblia habla de que en Isaías 53, dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Su rostro fue desfigurado por nosotros. Él fue, hermano, completamente triturado para que nosotros tuviéramos vida. Entonces la cena del Señor nos traslada al Calvario, donde entendemos cuánto Dios nos ama. Por eso usted no diga, Dios no me ama. Esas son mentiras del diablo, amén. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Dios nos ama y no podemos decir, pero ¿cómo me ama? A ver, que me lo demuestre. Ahí está la cruz del Calvario, ahí te lo demostró. Y te amó con Dios, su propio Hijo. Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo por nosotros, lo más preciado que Él tenía, hermano, lo dio, hermano, para que nosotros pudiéramos tener vida y pudiéramos escapar y pudiéramos, hermano, tener una vida plenamente en el Señor. Por eso la vida cristiana consiste en amarlo a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuántos aman al Señor? Pero que se demuestre así como un amor verdadero. Que lo ame usted como a nadie más. Verso 53 de Isaías dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, la cena del Señor recuerda el gran sacrificio de Cristo. Otro punto también muy importante, la cena del Señor proclama el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Algo que, hermano, ahora, hermano, Dios nos ha dado la libertad por medio de su gracia, por medio de su perdón. Y ahora tenemos esa, hermano, asegurado nuestra redención, nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Cristo nos reconcilió con su Padre. El verso de capítulo 9 de Hebreos, anótelo por si gusta leerlo, dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber, hermano, derramamiento de sangre. ¿Cuándo estaban en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes traían, hermano, los animalitos, los machos cabríos, los borreguitos, hermano, las ovejitas, y era el sacrificio que Dios aceptaba para perdón de los pecados del pueblo ahí. Y eran personas, sacerdotes, que entraban, hermano, al lugar donde se hacían los sacrificios, y Dios aceptaba ese tipo de sacrificios para la remisión de pecados. Pero ahora fue el mismo Hijo de Dios que se dio por nosotros. Y Dios, hermano, aceptó el sacrificio, y eso ha hecho un nuevo pacto con Dios. Lucas 22:20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice la palabra. Este pacto nuevo nos da perdón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos da reconciliación, hermanos amados. Y nos da, ¿saben qué? Para que usted se aferre a eso. Para que no le haga caso al diablo. El diablo le mete mentiras. Y nos da acceso a Dios. Por eso, en el momento que usted, hermano, esté triste, esté angustiado, esté en una situación difícil, cualquier situación, usted sabe cualquier situación que es difícil para usted, usted tiene acceso a Dios rápido, puede arrodillarse y decirle, Señor, aquí vengo delante de ti, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, tú me perdonaste en la cruz del Calvario. Hermano, es un nuevo pacto que proclama ese acceso ilimitado al Señor. Amén.
Entonces necesitamos verdaderamente tomarle importancia a la cena del Señor. Así es de que la cena afirma que somos perdonados y restaurados por la sangre de Cristo. Otro punto muy importante, la cena del Señor fortalece, quiero que escuchemos esto, la comunión con Cristo y con la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia aquí? Nosotros somos la iglesia, no este templo, no. Usted y yo somos la iglesia viviente de Dios aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos que actuar como iglesia. Somos las manos del Señor, somos, hermano, los pies del Señor, somos el corazón, hermano, porque la iglesia es un organismo vivo en esta tierra y por eso debemos de actuar como tales, personas restauradas, perdonadas, hermano, y que podamos tener una unidad espiritual, cada uno, los unos con los otros. Perdonándolos los unos con los otros, no darle espacio al enemigo de que entre y haya algún tipo de, hermano, de rencor o hermano, quizás a raíz de amargura que pueda detener la comunión con cada uno de nosotros. Entonces, la cena es un acto de unidad espiritual. Vaya conmigo a 1 Corintios, quiero que vaya, capítulo número 10. Ahí mismo en ese libro, pero un poquito atrás, en el versículo 16 y 17, y dice, el verso número 16, capítulo 10 de 1 Corintios, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, verso 17, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, en pocas palabras, todos, el Señor quiere que participemos. Cuando dice participemos, quiere decir que lo hagamos continuamente, que no nos detengamos de hacer esa, hermano, acción cada vez que haya la cena del Señor. Es muy importante. Hechos 2:42, también vaya conmigo, un poquito más para atrás. En Hechos 2:42. Y eso es parte de lo que viene siendo la iglesia que fue establecida desde Pentecostés hasta hoy, hasta la fecha hoy. 2, versículo 42, mire lo que dice. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, era parte de la vida cristiana, la comunión unos con otros, cristianos, creyentes que habían conocido a Cristo, y era parte de la vida de ellos, algo muy natural, muy, hermano, muy común, que ellos compartían el pan con sencillez, con un corazón, hermano, diferente, y había una comunión, dice, unos con otros, en el partimiento del pan. O sea, quiere decir que participaban de la cena del Señor cuando ellos también se reunían. Recordaban el sacrificio que Jesús hizo también. Cuando los israelitas iban a salir de Egipto, ¿se acuerdan? Cuando el Señor fue, que les dijo que pusieran en los lindeles de las puertas la sangre, es porque, hermano, era parte de ese, hermano, Cordero Pascual que estaba representando de que iban a ser cubiertos esas personas por protegerse o por cubrirse con la sangre, y iban a ser perdonados, iban a ser protegidos. De igual manera, cuando el Señor, hermano, nos ve a nosotros, ve la sangre que ha sido, hermanos, cubierta en nuestras vidas de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nos da esa libertad de fortalecernos en la comunión unos con otros. La cena nos recuerda que no caminamos solos. Por eso cuando venimos aquí tenemos que unirnos cada uno. Amén. Venir y convivir, caminar y apoyarnos unos a otros. Porque eso es lo que Dios quiere.
Otro punto que es muy importante, la cena del Señor nos llama a la reflexión y a la santidad también. Significa que necesitamos estar conscientes de nuestra situación personal, cada uno. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? Regresemos a 1 Corintios, capítulo número 11. Y eso, hermano, nos exhorta a examinarnos antes de participar en la cena. Pero Dios quiere que estemos preparados. Entonces, es una reflexión que el Señor nos llama a la santidad. Porque el mundo nos va a poner cada día, hermano, cosas muy fáciles y vamos a poder, si cedemos, vamos a caer. Pero si rechazamos, como dice la Biblia, resistir al diablo, dice Santiago, y él huirá de vosotros. Capítulo número 11 de 1 Corintios 28, mire lo que dice. Por tanto, ¿cómo dice? Pruébese cada uno. No dice, por tanto, pruebe a la hermana o pruebe al hermano. No, pruébese cada uno. O sea, ¿cómo estoy yo? O sea, yo cómo estoy, no el hermano, no yo cómo estoy. Nosotros no somos llamados para probar a los demás, yo cómo estoy. Por eso el apóstol Pablo dice, pruébese cada uno a sí mismo. Dice, y coma así, o sea, por eso dice, y coma así del pan y beba de la copa. O sea, ya cuando se probó a sí mismo y reconoció que ha hecho quizás alguna cosa que no es agradable al Señor, obviamente no perfección, pero por lo menos definición de agradar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que no es para condenación, no quiere Dios enseñarnos eso, al contrario, sino para arrepentimiento, para restauración, para alinearnos con Dios. Amén. Para caminar de sus pisadas con Él. Y para eso Dios estableció esta ordenanza gloriosa para la iglesia que se practique. Es una ordenanza de Jesús. ¿Queremos obedecer las ordenanzas de Jesús o no? Tenemos que hacerlo como iglesia. Entonces no es para condenación. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Entonces, Dios nos llama a que nos pongamos bien con Dios para recibir esta bendición. La cena del Señor es una bendición para la iglesia. Ahí, hermano, agarramos fortaleza de parte de Dios. Y no solo eso, escúcheme bien, obedecemos el mandato que Dios ha dicho, que tenemos que, hermanos, recordar, hermano, ese momento donde Jesús, nuestro Señor, iba a ser crucificado. Primera de Juan, ¿ya lo tenemos? Capítulo número 1, versículo 9. Y aquí viene donde podemos nosotros reflexionar y poder estar en ese momento de participar de este manjar espiritual que representa bastante. Dice el verso número 9 de Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿sí o no? Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo de limpiarnos todos nuestros pecados. Pero eso no quiere decir, hermanos, que decir, bueno, entonces como me va a limpiar y todo, entonces voy a pecar hoy y mañana vengo y me pongo a cuentas. Eso no es. Y mucha gente lo agarra así, es muy peligroso. Por eso después, regresando otra vez a Primera de Corintios, vaya de regreso conmigo a Primera de Corintios, dice el versículo número 31 del capítulo 11, mire cómo el Señor viene y Dios nos perdona, claro, sí, nos perdona, pero no quiere que estemos jugando a la iglesia, al cristianismo, a un cristianismo acomodado y que estemos, hermano, aprovechándonos de la gracia que ha sido derramada, porque dice el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos diferente, condenados con el mundo. O sea, somos castigados y no condenados, muy diferente la palabra, pero ¿por qué? Por causa de que no estamos tomando en serio
la cena del Señor. No estamos, hermano, teniendo la importancia, no le estamos dando la importancia a la cena del Señor. Entonces dice, así que hermanos, mas siendo juzgados, verso 32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Incluso, verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados espiritualmente entre ustedes. No dice espiritualmente, pero mucha gente está débil, mucha gente ya no quiere seguir porque anda en pecado. El pecado nos aparta de Dios, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Dicen amén? Otra cosa que Dios quiere es que no andemos, hermano, coqueteando el pecado. Porque eso hace después que la gente esté hoy, hermano, en la iglesia y que el día de mañana ya no lo veamos aquí. ¿Por qué? Porque no tuvo esa, hermano, fortaleza de decirle al Señor, Señor, no quiero desagradarte. Entonces, Dios nos llama a confesar nuestros pecados porque Él es fiel. Entonces la cena es una oportunidad también para limpiar el corazón, renovar nuestra comunión con el Señor y tener esa alegría de vivir para el Señor. Es algo especial. Los discípulos, me imagino el momento que ellos estaban sentados con el Señor, eran 12, pero uno de ellos era el diablo, dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Quién era? ¿Quién era? Judas. O sea, a Judas no le tomó importancia a la cena del Señor. O sea, a él le daba igual eso que estaba hablando el Señor. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tomemos importancia a lo que Él estableció, lo que Él está ordenando, que recordemos su muerte. Proclamemos, hermanos, su victoria de Él. La cena del Señor anuncia también la esperanza futura. Amén. ¿Cuánto lo creen? La cena del Señor no solamente está retrocediéndonos a mirar al pasado, donde fue el momento donde el Cordero Pascual, el Cordero de Dios fue inmolado, pero sino también Dios nos está trasladando a un futuro glorioso, donde vamos a estar un día también, hermanos, sentados con el Cordero de Dios, hermano, en la majestad de las alturas. El capítulo 11 de 1 Corintios, ahí también dice el verso 26, mire lo que dice. Así pues, dice, todas las veces que comieres este pan, o sea, no hay límite de tiempo, no hay límite de que se puede hacer la cena del Señor, sino que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, le estamos anunciando al mundo la muerte de Jesús para perdón de pecados hasta que Él venga. Y cuando Él venga, nosotros, los creyentes, los que hemos aceptado ese perdón, esa, hermano, salvación de parte del Señor, un día estaremos, como dice Apocalipsis 19:9. Vaya conmigo también, por favor. Apocalipsis 19:9, a los que nos escuchan también, nos pueden poner su comentario de dónde nos escuchan y que también Dios ha hablado a sus vidas en estos tiempos. Apocalipsis, el último libro de la vida, de la Biblia, capítulo número 19, ya casi los últimos versículos, los últimos capítulos. En el capítulo número 9. Verso 9, capítulo 19. Mire lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Dice, y el ángel me dijo, y en su Biblia, yo no sé si su Biblia dice, arribita dice, la cena de la voz del Cordero. ¿Sí dice ahí? ¿Sí dice o no? La cena de las bodas del Cordero. Imagínese qué cena va a haber ahí. No va a haber tacos ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero va a haber una cena con el Cordero que fue inmolado, pero ya, hermano, en un lugar especial, que es el cielo con Él. Dice, y el ángel me dijo, escribe, dice, bienaventurados. Si usted y yo llegamos a ese lugar, vamos a ser bienaventurados. ¿Cuántos quieren llegar?
Entonces hay que estar en santidad y hermano, y estar en comunión con Dios todo el tiempo. Porque allá dice que no entra maldad, allá no entra cosa, hermano, contaminada. Entonces dice, bienaventurados, que quiere decir 3 veces dichoso, son los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son, mire lo que dice, verdaderas de Dios. O sea, Dios no está mintiendo. Imagínense, hermano, estar enfrente del que nos, hermano, nos perdonó, nos dio su vida por nosotros y ahora estar comiendo en esas bodas del Cordero, cenando con Él, no se compara nada a lo del mundo, hermano. ¿O sí? No se compara. Entonces, esa cena también nos recuerda que Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Cristo viene pronto. Para concluir, la importancia de la cena del Señor es que tengamos en cuenta estos 5 cosas que le voy a mencionar. Si usted las quiere anotar, puede anotarlas. La cena del Señor es un memorial del sacrificio de Cristo. Amén. O sea, un recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros. 2. Confirmación del nuevo pacto, que ahora, hermanos, es un pacto donde el Señor nos ha perdonado por medio de su muerte, por medio de su resurrección, y eso nos ha dado ahora una esperanza viva para estar con Él. Otro es la expresión de comunión que tendremos o que tenemos que tener la iglesia en la tierra mientras el Señor regresa. Cuando el Señor regrese, vamos a tener esa cena, como leí en Apocalipsis 19:9, allá con Él en el cielo. Otro punto muy importante es llamado a la santidad. ¿Cómo dice la palabra? Sin paz y ¿qué? Hebreos 12:14, si no estoy mal. Y también la esperanza de su regreso. Vamos a Tito, por favor, capítulo 2. Y casi vamos a ir terminando. Entonces participemos, hermanos, con reverencia, gratitud y fe en la cena del Señor. Es parte de la vida cristiana hasta que el Señor venga. Tito 2, verso 11 en adelante. ¿Ya llegaron ahí? Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios por medio del sacrificio de Cristo ahora, hermanos, se ha convertido en la salvación para todos los hombres, ricos, pobres, hermano, de cualquier nacionalidad. La salvación es para todos los hombres por medio de Jesucristo nomás. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero ahí le va el 13. Es donde esperamos su regreso con ansias. ¿Por qué? Porque Él viene pronto por su iglesia que un día tendrá esa cena importante con el Señor. Dice, aguardando, o sea, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? O sea, en pocas palabras, hermano, el Señor quiere que seamos esa iglesia que haga la diferencia. Que no busquemos nuestras propias, hermano, cosas, que no seamos, hermano, egoístas, sino que al contrario tengamos ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Entonces, la cena del Señor es un mandato que se tiene que hacer continuamente. Amén. Y también no es para condenación.
ya lo dije, sino para restauración de nuestra vida y que estemos bien con Dios. ¿A poco no se siente bien estar con Dios? La verdad. Pero cuando uno anda en pecado, uno se siente que anda mal. Y más cuando somos hijos. Por eso el Espíritu de Dios, hermano, que mora en nosotros, que mora en el creyente, cuando uno va a hacer algo malo, si usted es hijo y usted está, tiene el Espíritu de Dios, se va a sentir mal. Si usted va a hacer cualquier cosa, se va a sentir mal, pero cuando lo hace, después se va a sentir peor todavía. Por eso el Señor dice aquí que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos en este siglo, en este ahora, sobria, justa y piadosamente. Amén. Así que no participemos de la cena del Señor con ligereza, así como muy simple, como si fuera como, whatever, ok, hoy no voy a tomar. Véngase preparado y venga, yo quiero participar. Es como si el Señor estuviera aquí presente, partiendo el pedacito de pan y dándosela a cada uno de sus discípulos. Así lo tenemos que tomar. Con esa dedicación, con esa, hermano, muestra de agradecimiento por lo que el Señor hizo por nosotros. Con gratitud y reverencia. Por eso cuando usted esté en la Santa Cena, que de hecho es el domingo, véngase con reverencia. Amén. Véngase con dedicación para el Señor y sepa que el Señor va a estar aquí ministrándonos y dándonos esa bendición que Él quiere, que la iglesia mantenga esa ordenanza viva en nuestros corazones. Como Jesús dijo en Lucas 22:19, haced esto en memoria de mí. Así es de que esa es la importancia de este tema cristiano, una de las enseñanzas que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que estarla realizando continuamente. Cierre sus ojos, hermano, por favor. Cierre sus ojos. No se trata de ser perfectos, no, sino de vivir, como leímos en Tito, con arrepentimiento, fe y humildad. Como decía esa alabanza que puso la hermana, que todo el orgullo se caiga ahí y ahí se quede. Porque eso es lo que ve Dios. Pruébese cada uno a sí mismo, dice 1 Corintios 11:28. Es una bendición participar, porque estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Celebramos lo que Él hace hoy también, de sanarnos, de perdonarnos, de librarnos, de guardarnos. Y esperamos que Él lo hará también cuando Él venga, como dice Apocalipsis 19:9, donde son bienaventurados, 3 veces dichosos aquellos y aquellas que estarán un día sentados enfrente del Cordero de Dios, tomando la cena del Señor con Él. ¡Qué alegría! ¡Qué momento! ¡Qué felicidad va a ser estar con el Maestro que se dio por nosotros! Pero hay que renunciar a las cosas impías de este mundo. Hay que renunciar a las cosas que nos detienen de tener esa comunión santa y sagrada con nuestro Señor. Que todo lo que nos esté deteniendo, renuncie. Usted sabe lo que lo está deteniendo, renuncie. Si le está haciendo daño, renuncie a eso. Y viva para el Señor.